Las manos de Owen Brandt se detuvieron en el torno cuando escuchó la voz de su hija que venía de la cocina. ¿Por qué mamá y el tío Dave no se mudan ya? De todos modos, él es nuestro verdadero papá. Estoy cansada de esconderlo del perdedor. La barra de acero que había estado moldeando cayó con un golpe metálico sobre el suelo de concreto de su taller en el garaje. 21 años de matrimonio. 21 años criando a Vanessa e Ivy como su propia carne y sangre. 21 años trabajando doble turno en el taller mecánico para pagar su universidad, su ropa, sus sueños. Todo ello una mentira. Las manos curtidas de Owen se aferraron al banco de trabajo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A través de las delgadas paredes de su modesta casa en Cleveland, pudo escuchar la risa amarga de Ivy, de 19 años. No puedo esperar hasta que no tengamos que fingir más, dijo. Una vez que mamá se divorcie de Owen, finalmente podremos ser una verdadera familia. La luz fluorescente de arriba parpadeó, proyectando duras sombras sobre el rostro de Owen. A sus 45 años, había pasado la mitad de su vida creyendo que estaba construyendo algo bueno, algo honesto. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos habían surgido de ver a sus hijas dar sus primeros pasos, graduarse de la escuela secundaria, ir a la universidad. Ahora esas mismas líneas se sentían como cicatrices. «Vanessa, baja la voz», llegó el agudo susurro de Miriam desde la cocina. Su esposa de 21 años, la mujer que todavía le besaba la mejilla cada mañana antes de ir a trabajar a la cooperativa de crédito. «Tu padre podría oírte». «Te refieres a Owen», corrigió Vanessa con cruel precisión. «Nuestro padre está arriba duchándose». El hermano de Owen, Dave, de 40 años, nunca mantuvo un trabajo estable por más de 6 meses. Siempre aparecía en las cenas familiares con regalos caros que no podía pagar e historias que no cuadraban. Dave, que vivía en un alquiler destartalado al otro lado de la ciudad y decía trabajar en bienes raíces, pero nunca parecía cerrar ningún trato. Dave, que tenía el mismo cabello oscuro y ojos marrones de Owen, lo que facilitaba creer que las niñas habían heredado esos rasgos de forma natural. La puerta del taller crujió cuando Owen la abrió. Se movió por la casa como un fantasma, sus botas de trabajo silenciosas sobre la alfombra gastada. En el espejo del pasillo se vio a sí mismo, hombros anchos por años de trabajo manual, manos callosas, sudor honesto todavía secándose en su frente. Parecía exactamente lo que era, un hombre trabajador que había construido su vida sobre verdades simples, verdades que se desmoronaban a su alrededor. «Deberíamos decírselo pronto», estaba diciendo Miriam mientras Owen se acercaba a la entrada de la cocina. «No puedo seguir haciendo esto, mamá». «Llevas 20 años haciendo esto», replicó Ivy. «Que son unos meses más. Al menos hasta que termine mi primer año. No quiero que Owen me corte el dinero antes de eso». La visión de Owen se nubló de rabia. No solo enojo, algo más profundo, más frío. Algo que se sentía como morir por dentro mientras seguía respirando. Dio un paso hacia la entrada de la cocina. 3 pares de ojos se volvieron hacia él, y vio cómo sus rostros cambiaban. El de Miriam palideció. La boca de Vanessa se abrió ligeramente. Ivy solo lo miró fijamente, desafiante como siempre. «Owen», comenzó Miriam, su voz artificialmente alegre. «Estábamos hablando de...» Escuché de qué estaban hablando. Su voz salió firme, controlada. 21 años de matrimonio le habían enseñado a tragarse sus emociones. «Dave está arriba. Solo está usando la ducha», dijo Miriam rápidamente. «Su calentador de agua se ha vuelto a romper». Owen asintió lentamente. «Claro, su calentador de agua». El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso. Vanessa jugueteó con su taza de café. Ivy se cruzó de brazos, con la barbilla levantada en un desafío. Las manos de Miriam temblaron ligeramente mientras buscaba un paño de cocina. «Voy a dar una vuelta», dijo Owen finalmente. «Necesito despejarme». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a su familia, su antigua familia, sentada en su telaraña de mentiras. Detrás de él, escuchó voces susurradas, urgentes y preocupadas. Tenían razón para preocuparse. Owen Brandt
Había pasado toda su vida adulta siendo el tipo bueno, el confiable, el hombre que arreglaba las cosas, se callaba y hacía lo correcto. Pero mientras se subía a su maltratada camioneta y encendía el motor, sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. Los tipos buenos terminan últimos, y Owen estaba cansado de perder. El motor de la camioneta cobró vida mientras retrocedía de la entrada. A través de la ventana de la cocina pudo verlos acurrucados, su esposa, sus hijas y probablemente su hermano ya, todos unidos en su engaño, todos cómodos en sus mentiras. Condujo sin rumbo por las calles familiares de su barrio obrero, pasando por la escuela primaria donde había animado en incontables partidos de fútbol, pasando por la cafetería donde había llevado a Miriam en su primera cita, pasando por el taller mecánico donde había trabajado durante los últimos 15 años para mantener a una familia que ni siquiera era suya. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Miriam. ¿Dónde fuiste? Vuelve a casa. Necesitamos hablar. Owen casi se rió. Ahora quería hablar. Después de 21 años de mentiras, ahora estaba lista para una conversación. Se detuvo en el estacionamiento de una cafetería 24 horas y se sentó en la oscuridad, viendo el letrero de neón parpadear. Unos pocos camioneros entraban y salían del edificio, viviendo sus propias vidas complicadas, cargando sus propios secretos. El mundo seguía girando, indiferente al hecho de que la existencia entera de Owen Brandt acababa de colapsar. Otro mensaje de texto. Owen, por favor. Las niñas están preocupadas. Las niñas. Sus niñas. Excepto que no eran sus niñas en absoluto. Eran las niñas de Dave, y lo habían sabido todo el tiempo. Cada regalo de cumpleaños que había comprado, cada obra escolar a la que había asistido, cada pago de matrícula universitaria, todo había sido una broma para ellas. Él era el tonto, la marca, el incauto que pagaba las cuentas mientras la verdadera familia esperaba que él desapareciera. Un tercer mensaje de texto, este de Vanessa. Papá, ¿dónde estás? Mamá está llorando. Papá, esa palabra que solía hacer que su pecho se hinchara de orgullo, ahora se sentía como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Miró el mensaje hasta que las palabras se emborronaron. Luego lo eliminó sin responder. Owen se sentó en ese estacionamiento durante 3 horas, viendo cómo el mundo se movía a su alrededor mientras su propio mundo yacía en ruinas. Cuando finalmente regresó a casa, la casa estaba a oscuras, excepto por la luz del porche que Miriam siempre dejaba encendida para él. Qué esposa tan considerada, qué gesto tan cariñoso, qué mentira tan perfecta. Estacionó en la entrada y caminó lentamente hacia la puerta principal. Su llave giró en la cerradura con el mismo clic familiar que había hecho miles de veces antes. Dentro, la casa estaba en silencio. Miriam había dejado un plato de cena envuelto en plástico en la encimera de la cocina, junto con una nota. Te amo. Lo resolveremos. Owen tomó la nota y la leyó 2 veces. Luego la rasgó en pequeños pedazos y los dejó caer a la basura. Amor. 21 años de mentiras y todavía tenía la audacia de afirmar amor. Subió las escaleras a su dormitorio, donde Miriam dormía en la oscuridad. Parecía tranquila, inocente, el mismo rostro que había besado de buenas noches durante más de 2 décadas. La misma mujer que había estado a su lado en su boda y había prometido abandonar a todos los demás. La misma mujer que había estado con su hermano por Dios sabía cuánto tiempo. Owen se puso el pijama y se metió en la cama junto a ella, con cuidado de no despertarla. Ella se movió ligeramente, acercándose inconscientemente a él en su sueño. Incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía, una parte de él quería creer que todo era un error, que había alguna explicación que daría sentido a todo. Pero no la había. En el fondo, siempre había sabido que algo andaba mal. La forma en que Dave miraba a Miriam cuando creía que nadie lo veía. La forma en que las niñas gravitaban hacia su tío, buscando su aprobación más que la de Owen. La forma en que el teléfono de Miriam vibraba con mensajes de texto a horas extrañas, mensajes que ella borraba rápidamente antes de que él pudiera verlos. Las señales habían estado allí todo el tiempo,
Simplemente había sido demasiado confiado, demasiado decente, demasiado maldito ingenuo para verlas. La mañana llegó, gris y fría, típica de Cleveland en octubre. Owen se despertó antes de su alarma, como siempre, y encontró que Miriam ya se había ido. Su lado de la cama estaba frío. Abajo, podía escuchar voces en la cocina, voces femeninas hablando en tonos bajos y urgentes. Se vistió para el trabajo con su uniforme habitual, jeans, botas de trabajo, camisa de franela. La misma ropa que había usado ayer y anteayer y todos los días durante los últimos 15 años. El disfraz de un hombre honesto. Por la mañana, Owen entró a la cocina donde Miriam y Vanessa guardaron silencio, culpables. Sirviéndose café, desestimó sus intentos de hablar sobre un malentendido y, fríamente, impidió que Vanessa lo llamara papá. Les dijo que hablarían por la noche y salió de casa indiferente a su pánico. En el taller, su supervisor Frank Talley notó a Owen cambiado y le aconsejó no hacer nada irreversible, pero Owen ya estaba más allá de escuchar consejos. Durante el almuerzo, llamó a un abogado y se informó sobre las pruebas de ADN, el fraude de paternidad y la restitución, considerando viable su caso a pesar de la dificultad. Después del trabajo, compró 2 kits de prueba de ADN caseros. Al llegar a casa, sintió la tensión. Miriam intentó nerviosamente hablar sobre lo sucedido el día anterior, pero para Owen, aunque todo parecía igual, nada lo era. Abrió la cerveza y bebió un largo trago, estudiándola por encima del borde de la botella. Ella había envejecido bien a lo largo de los años, todavía atractiva a los 43, todavía la mujer de la que se había enamorado hace tantos años, todavía la mujer que le había estado mintiendo durante más de la mitad de su matrimonio. Está bien, dijo finalmente. Hablemos. Miriam pareció sorprendida por su tono tranquilo. Probablemente esperaba enojo, gritos, una confrontación dramática. En cambio, obtuvo a Owen en su estado más controlado, más peligroso. Primero, dijo ella, sentándose en una silla en la mesa de la cocina, quiero que sepas que te amo, siempre te he amado. Owen se sentó frente a ella, en los mismos asientos que habían ocupado durante miles de comidas juntos. Pero, Dave y yo tenemos una historia, de antes de que tú y yo nos juntáramos. ¿Antes? La voz de Owen era perfectamente nivelada. ¿No durante? Los ojos de Miriam bajaron a la mesa. Es complicado. ¿Lo es? Porque desde donde estoy sentado parece bastante simple. Has estado acostándote con mi hermano durante 20 años y mis hijas no son mis hijas. ¿Qué tiene de complicado eso? Owen, por favor. ¿Son de él? La pregunta flotó en el aire entre ellos como gas venenoso. Las manos de Miriam temblaron mientras tomaba un pañuelo de la caja sobre la mesa. Sí, susurró. Owen sintió que algo moría dentro de su pecho. Aunque lo había sabido, escucharlo confirmado fue como recibir un disparo. La botella de cerveza se le resbaló de la mano, pero logró dejarla sin que se cayera. ¿Ambas? Sí. ¿Y ellas lo saben? Lo saben desde que eran adolescentes. Dave pensó que tenían derecho a saber quién era su verdadero padre. Owen se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. Su verdadero padre. ¿Y eso qué me convierte a mí? Tú eres el hombre que las crió, tú eres el hombre que las amó y las apoyó. Y yo soy el tonto que pagó por todo mientras tú jugabas a la casita con mi hermano. Miriam comenzó a llorar entonces, lágrimas silenciosas que quizás lo habrían conmovido alguna vez. Ahora, solo lo molestaban. No fue así. ¿Cómo fue, Miriam? Ayúdame a entender. Ayúdame a entender cómo pudiste mirarme a los ojos cada mañana durante 20 años y mentirme. Quise decírtelo tantas veces, pero no lo hiciste. Me dejaste matarme trabajando para pagar la matrícula universitaria de hijos que no eran míos. Me dejaste preocuparme por sus notas y sus novios y sus futuros mientras tú y Dave se reían a mis espaldas. Nunca nos reímos de ti. El control de Owen finalmente se quebró, solo un poco. Su voz se elevó ligeramente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo llamaron cuando me vieron estresarme por los préstamos estudiantiles de Vanessa?
Cuando tomé turnos extras para pagar el coche de Ivy, ¿cómo le llamaron a eso? Miriam no pudo responder. Simplemente se sentó allí, llorando, lo que enfureció aún más a Owen. Ella no tenía derecho a ser la víctima aquí. Ella no tenía derecho a llorar por las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Dónde está?, preguntó Owen en voz baja. ¿Quién? Dave. ¿Dónde está ahora mismo? No lo sé. Probablemente en casa. Owen se levantó de la mesa. Voy a verlo. Owen, no. Por favor. Arreglemos esto entre nosotros primero. ¿Arreglarlo? Owen miró a su esposa, su futura ex-esposa, con algo parecido a la lástima. Miriam, ya no hay un nosotros. Aparentemente, nunca lo hubo. Salió de la cocina, dejándola llorando en la mesa. Arriba, podía escuchar música en la habitación de Ivy. Su hija, la hija de Dave, haciendo la tarea como cualquier adolescente normal, probablemente preguntándose cuándo terminaría el incómodo drama familiar para que las cosas volvieran a la normalidad. Ya no había normalidad, nunca más la habría. Owen condujo al otro lado de la ciudad hasta la casa de alquiler de Dave, un dúplex destartalado en un barrio que había visto días mejores. El coche de Dave estaba en la entrada, confirmando que estaba en casa. Owen se sentó en su camioneta unos minutos, serenándose. Esta conversación sería diferente a la de Miriam. Esta podría volverse física. Él estaba bien con eso. La puerta principal se abrió antes de que Owen pudiera tocar. Dave estaba allí en jeans y una camiseta, luciendo nervioso, pero tratando de ocultarlo detrás de su habitual sonrisa encantadora. Siempre había sido el hermano más atractivo, el que tenía la risa fácil y la lengua de plata, el que había robado a la esposa y a las hijas de Owen sin sudar. Owen, dijo Dave, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Me imaginaba que vendrías. La casa era pequeña y desordenada, amueblada con piezas que no combinaban y que Dave probablemente había comprado en ventas de garaje. Olía a cigarrillos y colonia barata. Aquí era donde su familia había estado planeando vivir una vez que se deshicieran de Owen. Así que lo sabes, dijo Owen. Dave cerró la puerta y se volvió para mirarlo. Sí, lo sé. Miriam me llamó después de que te fueras al trabajo esta mañana. Bien, eso ahorra tiempo. Se quedaron de pie en la estrecha sala de estar. Dos hermanos que se parecían lo suficiente como para que la gente siempre comentara sobre el parecido. Ahora Owen entendía por qué Vanessa e Ivy tenían sus rasgos. No eran sus rasgos en absoluto. Mira, Owen, comenzó Dave. Sé que esto es una mierda. ¿De verdad? La voz de Owen era mortalmente tranquila. ¿Sabes lo jodido que es esto? Nunca quise que esto pasara así. ¿De qué manera quisiste que pasara? Dave se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que Owen reconocía de su infancia. No lo sé. Pensé que quizás te lo diríamos con el tiempo, cuando fuera el momento adecuado. ¿Cuándo sería eso? ¿Después de que las chicas se graduaran de la universidad? ¿Después de que hubiera gastado otros $50,000 en su educación? ¿Después de haberme matado trabajando para mantener a tu familia? No son solo mi familia, Owen. Tú las criaste. Tú eres su... No soy nada de ellas. Owen se acercó, y Dave retrocedió instintivamente. Soy el incauto que pagó las cuentas mientras tú jugabas a ser papá. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo, Dave. Explícame cómo te acostaste con mi esposa durante 20 años y convenciste a mis hijas de mentirme a la cara, y de alguna manera se supone que debo entenderlo. El rostro de Dave se puso rojo. ¿Quieres saber cómo pasó? Bien, Miriam vino a mí 2 años después de que te casaras, llorando porque trabajabas todo el tiempo y la ignorabas. Estaba sola, Owen. La dejaste sola. La acusación golpeó como un golpe físico. Owen había trabajado muchas horas, era cierto. Había querido mantener a su familia, darles una vida mejor de la que él había tenido al crecer. Y mientras él se dejaba la espalda para construir su futuro, ellos estaban construyendo su propio futuro sin él. ¿Así que es mi culpa? Eso no es lo que estoy diciendo.
parece que eso es exactamente lo que estás diciendo. Dave intentó un enfoque diferente. Su voz se suavizó. Mira, sé que estás herido. Sé que estás enojado. Pero podemos resolver esto. Somos hermanos. ¿Hermanos? Owen se rió de nuevo con esa risa fría y sin humor. Los hermanos no roban las esposas de los otros, Dave. Los hermanos no conspiran con los hijos de los otros para cometer fraude. ¿Fraude? Dios, Owen, nadie cometió fraude. Fraude de paternidad. Es un delito real con consecuencias reales. Lo busqué hoy. El rostro de Dave palideció. No vas a ir a la policía por esto. ¿Por qué no? Robaste 20 años de mi vida. Me robaste cientos de miles de dólares. Pusiste a mis propias hijas en mi contra. ¿Por qué no debería ir a la policía? Porque somos familia. Owen miró a su hermano durante un largo momento, viéndolo claramente quizás por primera vez en sus vidas. Dave siempre había sido el encantador, el que podía salirse de los problemas con la labia, el que nunca creció del todo, nunca asumió la responsabilidad de sus acciones. Incluso ahora, enfrentado a la destrucción que había causado, intentaba salirse con la suya con encanto. No, dijo Owen en voz baja. Ya no somos familia. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, pero Dave le agarró el brazo. Owen, espera, hablemos de esto. Owen miró la mano de su hermano en su brazo, luego volvió a mirar el rostro de Dave. Quita tu mano de mí. Algo en la expresión de Owen hizo que Dave lo soltara inmediatamente. Bien, Dave finalmente estaba empezando a entender que su hermanito no era el mismo hombre que había estado apoyando ciegamente a su familia secreta durante los últimos 20 años. Esto no ha terminado, dijo Owen. ¿Qué se supone que significa eso? Owen abrió la puerta principal y salió a la fría tarde de octubre. Significa que debiste haber pensado en las consecuencias antes de destruir mi vida. Caminó de regreso a su camioneta sin mirar atrás, dejando a Dave parado en su puerta. Detrás de él, escuchó a Dave llamando su nombre, pero no se detuvo. Ya no quedaba nada que decir. El camino a casa lo llevó de nuevo por la escuela primaria, por la cafetería, por todos los puntos de referencia de su antigua vida. Pronto, estaría conduciendo por el juzgado, por las oficinas de abogados, por todas las instituciones que lo ayudarían a desmantelar la telaraña de mentiras que su familia había construido a su alrededor. En casa, Owen encontró a Miriam e Ivy, ambas luciendo culpables y asustadas. Las miró con frío desprecio. Salió exactamente como esperarías que saliera, les dijo. Ivy intentó hablar, pero Owen la interrumpió, acusándolas de haberle mentido toda su vida y afirmando que no quería escuchar más falsedades. Anunció que vería a un abogado al día siguiente y les sugirió que hicieran lo mismo. Arriba, en el dormitorio, Owen revisó las pertenencias de Miriam. Encontró rápidamente una caja oculta llena de cartas de amor, fotografías de Dave con Miriam y las niñas, y documentos de una prueba de paternidad de hace 15 años. Esta prueba confirmaba que Dave era el verdadero padre de las niñas, y que Miriam le había ocultado la verdad a Owen durante todo ese tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de Vanessa que decía, «Papá». Owen respondió fríamente, «No soy tu padre. Llama a Dave». Apagó el teléfono. Abajo, escuchó a Miriam e Ivy planear su siguiente movimiento. Owen, por su parte, ahora tenía sus propios planes. A la mañana siguiente, Owen llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo por primera vez en 5 años. En lugar de ir al taller mecánico, condujo a la oficina del abogado con el que había hablado el día anterior. El nombre del hombre era Gregory Walsh y se especializaba en derecho familiar y casos de fraude. Walsh era un hombre delgado y de ojos penetrantes, de unos 50 años, que escuchó la historia de Owen sin interrupción. Cuando Owen terminó, Walsh se recostó en su silla y lo estudió cuidadosamente. «Este es un caso complejo», dijo Walsh. «El fraude de paternidad es difícil de probar, especialmente después de tantos años. Tendría que establecer que su esposa sabía que los niños no eran suyos y que lo engañó deliberadamente». Owen sacó los resultados de la prueba de paternidad que había encontrado en el armario de Miriam.
¿Esto ayudaría? Walsh examinó los papeles. Sus cejas se levantaron ligeramente. Esto ayuda considerablemente. ¿Cuándo encontró esto? Anoche. ¿Y su esposa no sabe que los tiene? Todavía no. Walsh hizo algunas anotaciones en un bloc legal. Necesitaremos pruebas de ADN para confirmar estos resultados, pero si son precisos, tiene motivos tanto para el divorcio como para una demanda civil por fraude. Los daños financieros por sí solos podrían ser sustanciales. ¿Qué tan sustanciales? 20 años de manutención infantil, gastos universitarios, facturas médicas. Estamos hablando de cientos de miles de dólares, posiblemente más. Owen sintió una satisfacción sombría. ¿Qué hay de los cargos criminales? Eso es más complicado. El fraude de paternidad no está específicamente criminalizado en Ohio, pero podríamos presentar cargos por robo mediante engaño, dependiendo de cómo se desarrolle el caso. Hablaron durante otra hora, discutiendo la estrategia y el cronograma. Walsh se encargaría de los procedimientos de divorcio y la demanda civil. Owen recopilaría pruebas y documentaría todo lo que pudiera recordar de los últimos 20 años. Cuando Owen salió de la oficina del abogado, se sintió más ligero que en días. No feliz, dudaba que alguna vez volviera a ser verdaderamente feliz, pero con un propósito. Ahora tenía un plan, una forma de avanzar que no implicaba ser víctima de nadie. Su siguiente parada fue un investigador privado que Walsh había recomendado. El nombre del hombre era Carl Hendricks, un exdetective de policía que se especializaba en casos domésticos. Owen le contó toda la historia y lo contrató para investigar la situación financiera de Dave y recopilar pruebas de la aventura. Esto va a ser costoso, advirtió Hendricks. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Estoy seguro. Porque una vez que empezamos a cavar, no hay vuelta atrás. Podrías descubrir cosas que desearías no haber descubierto. Owen pensó en eso por un momento. Ya he descubierto cosas que desearía no haber descubierto. La diferencia es que ahora voy a hacer algo al respecto. Hendricks asintió e hizo anotaciones en su archivo. Empezaré con los registros financieros y trabajaré hacia atrás. Si tu hermano ha estado manteniendo a 2 familias con trabajos ocasionales y algún que otro negocio inmobiliario, probablemente hay algo ilegal sucediendo. Esa tarde, Owen condujo al laboratorio de pruebas de ADN que Walsh había recomendado. Había logrado recolectar muestras de cabello de los cepillos de sus hijas antes de salir de casa esa mañana. La técnica de laboratorio, una mujer de mediana edad con ojos amables, manejó las muestras profesionalmente y prometió resultados en una semana. ¿Es para fines legales?, preguntó ella. Sí. Hizo una nota en el papeleo. Entonces nos aseguraremos de que todo esté debidamente documentado para el tribunal. Tribunal. La palabra se sentía extraña. Owen Brandt, que ni siquiera había tenido una multa por exceso de velocidad, iba a ir a los tribunales para destruir a su propia familia. Excepto que no eran su familia, y ya se habían destruido a sí mismos. Cuando Owen regresó a casa esa noche, la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Encontró una nota de Miriam en la mesa de la cocina. Llevé a Ivy a quedarse con mi hermana por unos días. Necesitamos un poco de espacio para pensar. Espacio para pensar. Más probablemente, espacio para poner sus historias en orden y averiguar cómo minimizar el daño. Owen arrugó la nota y la tiró. La casa se sentía diferente sin ellas, más vacía, pero también más limpia, de alguna manera, menos contaminada por mentiras y engaños. Owen caminó por las habitaciones en las que había vivido durante más de 2 décadas, viéndolas con nuevos ojos. Esta ya no era su casa, era solo un edificio donde le habían hecho creer que tenía una familia. Su teléfono sonó. El número de Dave apareció en la pantalla. Owen casi no contestó, pero la curiosidad lo venció. ¿Qué quieres? Owen, necesitamos hablar. Todo esto se está saliendo de control. ¿De verdad? Porque desde donde estoy sentado, esto apenas está comenzando. Mira, sé que estás enojado. No dejas de decirlo. Sé que estás enojado. ¿De verdad? ¿De verdad entiendes lo que me has hecho? Dave se quedó en silencio por un momento.
Entiendo que te lastimé. Entiendo que todo esto es un desastre. Pero llevarlo a los tribunales no va a arreglar nada. No se supone que arregle nada. Se supone que te haga pagar por lo que hiciste. Owen, sé razonable. Piensa en las niñas. ¿De verdad quieres someterlas a una batalla legal pública? Las niñas. Dave todavía intentaba usar el amor de Owen por ellas como palanca, aunque sabía que no eran las hijas de Owen, aunque sabía que le habían estado mintiendo a Owen toda su vida. Las niñas tomaron su decisión, dijo Owen. Te eligieron a ti, eligieron mentirme durante años, ahora tienen que vivir con las consecuencias. Son solo niñas, Owen, no pidieron nada de esto. Son adultas, y lo pidieron. Las escuché hablar de ello, ¿recuerdas? Sobre cómo no podían esperar a deshacerse de mí para que todos pudieran ser una verdadera familia. Dave suspiró profundamente. No quisieron decir eso. ¿Cómo quisieron decir eso, Dave? Explícamelo. Ellas te aman, Owen. Tú las criaste. Tú eres el único padre que realmente han conocido. Pero yo no soy su padre. Tú lo eres. Y aparentemente, todos lo sabían excepto yo. Eso no cambia el hecho de que las amas. Owen permaneció en silencio durante un largo momento, pensando en los primeros pasos de Vanessa, el primer día de escuela de Ivy, los cuentos antes de dormir, las fiestas de cumpleaños y las mañanas de Navidad. 20 años de recuerdos que ahora se sentían envenenados. Tienes razón, dijo finalmente. Las amaba, tiempo pasado. Pero ese hombre se ha ido, Dave. El hombre que amaba a tus hijas y apoyaba a tu familia y creía tus mentiras, está muerto. Y tú lo mataste. Colgó el teléfono y lo apagó. Habría más llamadas, más intentos de manipulación y reconciliación. No le interesaba escuchar ninguna de ellas. Esa noche, Owen se sentó en su taller y compiló una lista meticulosa de cada gasto y sacrificio relacionado con las niñas, así como cada mentira que le habían contado. La lista, que incluía matrícula universitaria, coches y gastos médicos, sumaba una cifra asombrosa, documentando con precisión la magnitud de la traición y el daño emocional. Este trabajo le dio un propósito y lo ayudó a dormir mejor. Los días siguientes transcurrieron entre consultas legales y la recopilación de pruebas. Hendricks informó que Dave había estado financiando su estilo de vida y a su verdadera familia mediante el tráfico de sedantes y pagos en efectivo de Miriam, confirmando que tenía pruebas fotográficas y financieras para su arresto, aunque Owen quería esperar el momento oportuno. Paralelamente, Walsh confirmó los irrefutables resultados de ADN. Ninguna de las niñas era biológicamente suya. Ambas eran hijas de Dave. Con esta evidencia, Walsh procedió a presentar los papeles de divorcio y una demanda por fraude de paternidad. Owen estaba en el trabajo cuando Miriam lo llamó, presa del pánico, porque le habían entregado los papeles. Owen, sin emociones, le dijo que se estaba protegiendo y que ya no confiaba en ella, por lo que los abogados eran necesarios. Miriam suplicó que pensara en las niñas, a lo que Owen respondió que estaba pensando en cómo le habían mentido y conspirado para defraudarlo durante toda su vida, revelando que la prueba de ADN confirmaba que eran las hijas de Dave. Exigió la devolución de todo el dinero gastado en ellas durante 20 años, sin importarle si tenían que vender la casa o usar la jubilación. He sido razonable durante 21 años. Se acabó, sentenció. Al colgar, le dijo a Frank que ya no tenía hogar, solo una casa llena de mentirosos, y que el nuevo Owen no cometería los errores del viejo Owen, un tonto. Esa misma tarde, Owen fue a casa de Dave deseando ver su reacción. Dave lo recibió demacrado. Owen confrontó a su hermano, diciéndole que su destrucción familiar era solo la revelación de lo que ya estaba roto. Cuando Dave ofreció dinero, Owen le reveló que sabía sobre su tráfico de pastillas y le mostró fotos incriminatorias. Owen amenazó con entregar las pruebas a la policía si Dave no confesaba por escrito la aventura de 20 años con Miriam, la paternidad de las niñas y el fraude. Impresionado por la fría determinación de Owen, Dave accedió a escribir la confesión esa noche.
Owen le advirtió que cualquier intento de huir sería inútil y le traería peores consecuencias. Owen salió de la casa de Dave sintiéndose mejor que en semanas. Las piezas encajaban. La telaraña de mentiras se estaba desmoronando y las personas que lo habían atrapado en ella finalmente iban a enfrentar las consecuencias. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Vanessa. «Papá, por favor llámame. Necesitamos hablar». «Papá», esa palabra de nuevo. Owen eliminó el mensaje sin responder. Otro mensaje de texto, este de Ivy. «Sé que estás enojado, pero te amamos. ¿No podemos arreglar esto?» Amor. 20 años de mentiras y todavía afirman amarlo. Owen también eliminó ese mensaje. Un tercer mensaje de texto, de Miriam. «La abogada dice que estás pidiendo $400,000. Eso es imposible. No tenemos esa cantidad de dinero». Owen respondió: «Entonces será mejor que se pongan creativos. Vendan todo. La bancarrota es mejor que la cárcel». Apagó su teléfono y condujo a su casa vacía. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. La mañana siguiente, Walsh informó que Dave había entregado una confesión escrita admitiendo la aventura, el fraude de paternidad y el engaño financiero. Con esta prueba irrefutable, Walsh sugirió un acuerdo rápido. Owen se negó, exigiendo un juicio público para destruirlos y que todos supieran la verdad, a pesar de la agresividad y el costo. Walsh, tras dudar, accedió. Esa tarde, Vanessa visitó a Owen en el trabajo, desesperada. Intentó hablar, llamándolo papá, pero Owen la miró con frío desprecio. La acusó de mentirle toda su vida y de conspirar para defraudarlo, rechazando sus excusas. Vanessa lloró, pero Owen se burló, diciendo que solo la biología importaba y que ella amaba su dinero mientras su verdadero padre traficaba y se acostaba con su esposa. Furioso, le gritó que dejara de llamarlo papá, que Dave era su padre. Owen no sintió piedad. Exigió la devolución de cada centavo gastado y una admisión pública de su fraude. Ante la falta de dinero, Owen le ordenó dejar la universidad, buscar trabajo o vender todo, dejando claro que ya no era su problema si Dave no podía pagar. La despidió, esperando que comprendiera las consecuencias de sus mentiras. Frank se acercó a su puesto de trabajo unos minutos después, luciendo preocupado. «Owen, esa era tu hija, ¿verdad?» «No, esa era la hija de Dave». Frank lo estudió cuidadosamente. «¿Qué te pasa, hombre? Estás asustando a la gente». «Bien, quizás piensen 2 veces antes de mentirme». «Owen, lo que sea que esté pasando en casa, no dejes que te convierta en algo que no eres». Owen dejó sus herramientas y miró a Frank, este hombre decente que había trabajado a su lado durante 15 años. ¿Y si lo que soy ya no vale la pena serlo? ¿Y si la persona que fui era solo un tonto que dejó que todos se aprovecharan de él? Ese no eres tú. ¿No? Pasé 20 años creyendo mentiras, Frank. 20 años matándome trabajando para gente que se reía de mí a mis espaldas. Eso me suena a tonto. Frank guardó silencio por un momento. «Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?» «Voy a hacer que paguen, todos ellos». Esa tarde, Owen recibió una llamada del detective Roland Kessler del Departamento de Policía de Cleveland. Hendricks había entregado las pruebas del tráfico de pastillas de Dave, y la policía estaba lista para hacer un arresto. «Hemos estado vigilando a su hermano durante algunas semanas», explicó Kessler. «La evidencia de su investigador privado acaba de llenar los vacíos. Nos movemos esta noche». «¿Puedo mirar?» Kessler guardó silencio por un momento. «Eso es inusual pero no ilegal. Puede observar desde la distancia si quiere». Owen quería ver la cara de Dave cuando la policía llamara a su puerta. Quería ver el momento en que su hermano se diera cuenta de que su vida de ensueño había terminado. El arresto ocurrió a las 9:00 p.m. Owen se sentó en su camioneta a una cuadra de distancia, observando cómo los coches de policía sin distintivos rodeaban la casa de Dave. A través de sus binoculares, pudo ver a Dave siendo llevado con esposas, su rostro pálido de shock. Owen no sintió más que satisfacción. Uno menos,
2 por ir. Su teléfono sonó. El número de Miriam. Owen, arrestaron a Dave. La policía dijo que les diste pruebas. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano? Fácilmente. Ya no es mi hermano. Los hermanos no roban las familias de los otros. Va a ir a la cárcel por tu culpa. Va a ir a la cárcel porque es un traficante de pastillas. Yo solo di la evidencia. Miriam estaba llorando de nuevo. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú y las niñas averiguan cómo sobrevivir sin el dinero de las pastillas de Dave. Mucha suerte con eso. Colgó el teléfono y condujo a casa, sintiéndose más ligero que el aire. La máquina estaba en movimiento ahora, y nada podía detenerla. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales y atención mediática. La historia salió en el periódico local. Hombre local descubre la aventura de 20 años de su esposa. Las hijas no son suyas. Los detalles eran lo suficientemente salaces como para atraer la atención regional y luego nacional. Owen se encontró en la extraña posición de ser tanto víctima como villano en el tribunal de la opinión pública. Algunas personas simpatizaban con su situación, otras pensaban que estaba siendo demasiado duro con su familia. A él no le importaba ninguna de las opiniones. Miriam intentó comunicarse varias veces, ofreciendo negociar un acuerdo. Owen ignoró sus llamadas. Vanessa e Ivy enviaron mensajes de texto, rogándole que reconsiderara. Él los eliminó sin leer. Dave, mientras tanto, estaba en la cárcel del condado, esperando juicio por cargos de tráfico de pastillas. La confesión que había escrito para Owen se estaba usando como evidencia tanto en el caso penal como en el caso civil de fraude. Walsh informó a Owen que la parte contraria ofrecía un acuerdo de $200,000, pero Owen se negó rotundamente. Insistió en ir a juicio para que todos supieran lo que le hicieron, aceptando que sería costoso y que sus hijas tendrían que testificar. Walsh, a regañadientes, accedió. El juicio comenzó en febrero. Owen se sentó en la mesa del demandante, observando a su exfamilia, Miriam, Vanessa, Ivy, Dave, entrar a la sala, todos con aspecto afectado. La fiscalía presentó metódicamente el caso. 20 años de engaño, pruebas de ADN que descartaban la paternidad de Owen, registros de cientos de miles de dólares en gastos fraudulentos y la confesión escrita de Dave. La defensa intentó pintar a Owen como vengativo, argumentando que su amor pasado por las niñas y el bienestar infantil debían priorizarse sobre el dinero. Owen escuchó sus argumentos con fría indiferencia. Cuando Vanessa testificó, Owen la observó con total desapego. Lloró al describir su infancia y amor por Owen, lamentando el engaño. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, Vanessa admitió haber sabido desde los 16 años que Owen no era su padre biológico. Confesó que no le dijo la verdad por miedo a perder su amor y que, aún sabiéndolo, permitió que Owen continuara manteniéndola económicamente y pagara su educación universitaria. A pesar de sus sollozos, Owen no sintió nada. El testimonio de Ivy fue similar, aunque ella se mostró más desafiante. Admitió saber que Dave era su padre. Admitió haberle mentido a Owen durante años, pero sostuvo que Owen seguía siendo su verdadero padre porque la había criado. La biología no determina la familia, dijo, mirando directamente a Owen. El amor sí. Owen casi se rió. Amor. Si esto era lo que parecía el amor, 20 años de mentiras y engaño, entonces estaba mejor sin él. El testimonio de Miriam fue el más perjudicial para su caso. Admitió la aventura, admitió el fraude de paternidad, admitió haber robado dinero de sus cuentas conjuntas para mantener a Dave. Intentó afirmar que siempre había tenido la intención de decirle la verdad a Owen, pero Walsh destruyó su credibilidad con pruebas de sus propios mensajes de texto y correos electrónicos. Dave no testificó. Su abogado le aconsejó no hacerlo, dado su caso penal pendiente. El juicio duró 2 semanas. Cuando terminó, Owen se sentó en la sala del tribunal escuchando el veredicto del jurado con el mismo desapego emocional que había mantenido durante todo el proceso. Culpables de todos los cargos: fraude, incumplimiento de contrato, infligir intencionadamente angustia emocional, daños concedidos.
$387,000, más costas judiciales y honorarios de abogados. Miriam se desplomó en su silla cuando escuchó el veredicto. Vanessa e Ivy estaban llorando. Dave miraba al frente, su rostro inexpresivo. Owen no sintió más que satisfacción. Se había hecho justicia. Fuera del juzgado, los reporteros intentaron entrevistarlo, pero Owen se abrió paso entre ellos sin hacer comentarios. No tenía nada que decir a los medios. El veredicto hablaba por sí mismo. Esa tarde, Owen se sentó en su casa vacía, verdaderamente vacía ahora, ya que Miriam se había mudado durante el juicio, y trató de averiguar qué seguía. La casa tendría que venderse para pagar la sentencia. Miriam tendría que declararse en bancarrota. Las niñas tendrían que abandonar la universidad. Dave iría a prisión por los cargos de pastillas. Owen había ganado. Los había destruido a todos, tal como ellos lo habían destruido a él. Entonces, ¿por qué no se sentía mejor? Su teléfono sonó. El número de Vanessa. Contra su mejor juicio, contestó. ¿Papá? Su voz era pequeña, derrotada. ¿Qué quieres, Vanessa? Estoy embarazada. Owen guardó silencio por un largo momento. Felicidades. El bebé. Hay complicaciones. Problemas médicos. Necesito ayuda. Pregúntale a Dave. Él es tu padre. Está en la cárcel. Y a mamá no le queda dinero. Los abogados se lo llevaron todo. Owen miró la pared de su casa vacía, escuchando a su antigua hija rogar por ayuda para su bebé enfermo. Un bebé que sería su nieto, biológicamente hablando. No, el nieto de Dave. Por favor, susurró Vanessa. Sé que te lastimé, sé que te mentí, pero este bebé no hizo nada malo. Owen pensó en el hombre que solía ser, el hombre que habría dejado todo para ayudar a su hija con su hijo enfermo. Ese hombre se había ido, asesinado por 20 años de mentiras y traición. Lamento lo de tu bebé, dijo finalmente, pero ese ya no es mi problema. Papá, por favor. Deja de llamarme así, no soy tu papá, nunca lo fui. Colgó el teléfono y lo apagó. 2 horas después, llamaron a su puerta. Owen la abrió y encontró a Vanessa en su porche, sosteniendo un portabebés. Llovía, empapando su delgada chaqueta. Parecía exhausta, desesperada. Por favor, dijo, solo mírala. Owen miró al bebé en el portabebés, una niña pequeña, quizás de 6 meses, con el pelo oscuro y los ojos marrones. Los ojos de Dave, pero también los ojos de Owen, ya que él y Dave siempre se habían parecido. Está enferma, dijo Vanessa. Necesita cirugía. No puedo pagarla sin seguro, y perdí mi seguro cuando tuve que dejar la escuela. Owen miró al bebé, esta niña inocente que había nacido en los restos de su antigua familia. Era hermosa, perfecta, completamente inconsciente de que su existencia era el giro final del cuchillo en el corazón de Owen. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. Quiero que nos ayudes. Por favor, sé que me odias, pero ella no ha hecho nada malo. Owen miró a Vanessa, esta joven a la que había amado como a su propia hija durante 21 años. Estaba empapada por la lluvia, tiritando, sosteniendo a su bebé enfermo y rogando ayuda al hombre al que había pasado años mintiendo. Tú tomaste tu decisión, dijo Owen. Elegiste a Dave, elegiste mentirme, elegiste tomar mi dinero sabiendo que yo no era tu padre. Ahora vive con esas decisiones. ¿Papá? No soy tu papá. Las palabras salieron más fuertes de lo que había pretendido, haciendo que el bebé se moviera en su portabebés. Dave es tu papá. Ve con él. Oh, espera, no puedes, porque está en prisión, porque yo lo puse allí. Vanessa comenzó a llorar de nuevo, abrazando el portabebés a su pecho. Lo siento mucho por todo, pero por favor, no la castigues a ella por lo que yo hice. Owen miró al bebé una vez más, esta hermosa niña que representaba todo lo que había perdido y todo lo que nunca tendría. Luego volvió a mirar a Vanessa. Tienes razón, dijo. Ella no merece ser castigada por lo que hiciste, pero yo tampoco. Dio un paso atrás y cerró la puerta,
dejando a Vanessa y a su bebé paradas bajo la lluvia. La observó por la ventana mientras ella permanecía allí unos minutos más, esperando que él cambiara de opinión. Cuando él no abrió la puerta, finalmente se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Owen se quedó en su casa vacía, escuchando la lluvia golpear las ventanas, y se dio cuenta de que su venganza estaba completa. Los había destruido a todos, tal como lo había planeado. Miriam estaba en bancarrota, Dave estaba en prisión, las niñas lo habían perdido todo, y él también. Caminó hasta la repisa de la chimenea y recogió la última foto familiar que se habían tomado juntos, cuando todavía creía que eran su familia. 4 rostros sonrientes, todos viviendo una mentira. Owen miró la foto durante un largo momento, luego la rasgó por la mitad. La mitad con Miriam, Vanessa e Ivy fue a la basura. La mitad con Owen quedó en la repisa, solo. Afuera, la lluvia continuó cayendo, borrando los últimos rastros de la vida que Owen Brandt había construido sobre mentiras. Por la mañana, comenzaría de nuevo, solo, pero libre. El taller mecánico siempre necesitaría trabajadores. Owen trabajaría hasta morir, sin familia a quien mantener, sin mentiras que creer, sin nadie en quien confiar más que en sí mismo. Había ganado, había obtenido su venganza, y había perdido todo lo que alguna vez le había importado.